¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Hoy día nuestra clase virtual, avanzando con el último tema de la unidad número 2, que es control de calidad dentro de un laboratorio industrial, un laboratorio clínico, perdón. Entonces, comenzamos las clases con lo que ya estamos conectados, ¿ya? Hemos visto anteriormente todo lo que era las fases de un control de calidad dentro del laboratorio, ¿cierto? Hemos visto también los errores dentro del mismo laboratorio y qué interferencias también existen en el laboratorio. Entonces, para ir recordando mientras se reconectan sus compañeros, a ver, me pueden ir diciendo qué clases de interferencias hemos visto en la etapa preanalítica. Cualquiera de ustedes, para ir recordando y avancemos el tema. Jairo. En las fases preanalíticas, ¿qué interferencia hemos visto? Hola, hola. Joel, ¿y qué interferencia hemos visto en la anterior clase? En las etapas preanalíticas, en la analítica en sí. ¿Nadie? Celia, Joeli, Gladys. En la etapa preanalítica vimos la muestra tomada de un paciente equivocado, muestra analizada erróneamente, orden de examen incorrecto, mala preservación de la muestra, mala toma de muestra y mala preparación del paciente. Mala preparación del paciente. Muy bien. Y en la fase analítica, el mal funcionamiento de los equipos, ya. Poco mantenimiento a los equipos, inadecuado control del medio ambiente, inadecuado suministro de energía y agua, inadecuado entrenamiento de análisis y el uso de reactivos y los calibradores no ópticos. No ópticos, muy bien. No óptimos, perdón. No lo dan. Eddie, Viviana, y en la preanalítica, en la posanalítica. Reporte de resultados. Muy bien. Error de transcripción y interpretación incorrecta de los resultados, valores de referencia incorrectos. Muy bien, entonces respecto a eso, hoy día vamos a avanzar lo que son los requisitos de calidad y de los procedimientos de medida y selección de método de medición, ¿ya? Entonces comenzamos con el primer punto, que son los requisitos de calidad de los procedimientos de medida. ¿En qué consiste esto? La implementación de un sistema de aseguramiento de calidad asociado a la acreditación o certificación del laboratorio lleva a la necesidad de definir claramente los requisitos objetivos que precisan la calidad de cada procedimiento de medida. ¿En qué se basa? ¿En qué quiere decir? Que la calidad de un procedimiento de medida es un conjunto en sí de sus características que se otorgan la capacidad de satisfacer las necesidades clínicas, en este caso del paciente, ¿ya? Porque el paciente va a ir a hacerse un estudio de análisis derivado por el médico y entonces en el control de calidad sí o sí se necesita esos tipos de requisitos para cumplir el objetivo, ¿ya? Entonces, otro de los puntos es la expresión de tales necesidades en formas cuantitativas y cualitativas que permita su realización y examen, y todo esto abarca que son los requisitos de la calidad. Mayormente son expresados numéricamente o cualitativamente dados en los sistemas de metodología, porque la mayoría utilizamos puros test, ¿cierto? En los laboratorios para hacer los tipos de
diferentes tipos de análisis, pero también utilizamos equipos. Entonces, a todos estos son los requisitos en sí que se necesita un laboratorio para para procedimientos de medidas en sí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que son los requisitos de calidad? Son las expresiones necesitadas en formas cuantitativas y cualitativas, ¿ya? Que permitan la realización del mismo examen a analizar. Esos son los requisitos de calidad en un procedimiento de medida. ¿Y qué era un patrón de medida? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que era un patrón de medida? Lo hemos visto anteriormente en la interferencia. Es cuando ya están los valores dichos. ¿Cómo se dice? ¿Los valores exactos? Los valores ya establecidos, ¿cierto? En sí es una unidad de medida, ¿cómo les puedo decir? Es convencional, que se establece conforme a un convenio o acuerdos para poder establecer un sistema de mediciones que puedan ser de aplicación con la misma validez de cualquier parte. Y mayormente hemos dicho que la unidad de medida o el patrón de medida son internacionales, que ya han sido evaluadas, ya han sido validadas, que no ha sido un solo laboratorio que lo ha conseguido, porque se necesita unos requisitos para realizar esas diferentes unidades de medida. Por ejemplo, las unidades en una medición, en un resultado de análisis, han visto en qué unidades vienen, ¿cierto? Vienen en miligramos de cilitros y así un sinfín de unidades que esos ya han sido establecidos con diferentes instituciones. Entonces, seguimos con los requisitos. En otras palabras, el nivel de calidad de un procedimiento de medida viene determinado por sus características metodológicas y también de las operaciones, ¿ya? ¿A qué nos avanzábamos a las características metodológicas? ¿Recuerdan? Son mayormente ¿cómo les puedo decir? Son características identificables que pueden influir en los resultados de las mediciones, ¿ya? A eso se les llama características metodológicas, que puedan influir en los resultados de la medición. Y una de ellas es el error de medida, son los errores de medidas a ver, los intervalos de mediciones, la rapidez de ejecución, en qué tiempo se le hace el análisis, y la practicabilidad en sí, mayormente un análisis, al día haremos para cuántas pruebas hacemos un N mínimo 50 son 50 pacientes que casi la mayoría viene a solicitar el análisis con el mismo objetivo, digamos, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos practicando y que eso se nos va a quedar a nosotros y ya, ya esa metodología va a quedar en nuestra cabeza, o esa práctica ya va a quedar ya hecha para el día de mañana. Ya no voy a tener que ver mi apunte o ¿cómo les digo? Con mis requisitos pegadas en la pared. Entonces, ya la practicabilidad nos ayuda a que nuestro análisis al día siguiente nos salga un poquito mejor en el momento de la técnica. ¿Ya? Otro punto, volvemos a repetir, establecer mayormente los requisitos es que el objetivo es que precise la calidad de un procedimiento. Consiste en definir las características que son pertinentes para obtener resultados que satisfagan. Para eso se les hace, se los requieren los requisitos de calidad, para el fin de satisfacer con los resultados de calidad al paciente que ha venido por su análisis, ¿ya? Otro punto, la selección y validación de procedimientos de medida. La selección y validación son muy importantes y ya lo hemos ido hablando anteriormente en las anteriores clases, que en qué consiste una validación y en este caso una selección, porque ya hemos dicho que para hacer
para que hacer un análisis dado, no hay un solo procedimiento, pueden haber varios, incluso de uno de esos varios nosotros lo podemos adaptar, pero para podernos adaptar a nuestra técnica propia, nosotros tenemos que validar. Y para validar, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál es el requisito importante que tenemos que hacer para validarlo? Hacer la técnica mínimo 30 veces, ¿cierto? Y una vez hecha la técnica, documentarla y archivarlas, para que eso quede como constancia de que sí se le ha hecho las N veces de análisis, ¿ya? Una vez establecidos los requisitos adecuados, que ya sean cuantitativas y cualitativas, de la calidad de los procedimientos de medida, deben escogerse para cada analito, ¿ya? Un procedimiento que proporcione resultados cuyo error máximo estimado sea inferior al correspondiente al requisito. Cuanto menor sea el error del procedimiento de medida de comparación con el error máximo, más sencillo y fiable será el control de dicho procedimiento. ¿A qué se refiere eso? Ya, por ejemplo, cuando mi técnica es mucho más factible, la elección de mi técnica que yo he hecho es muy más corta, no tiene mucho ocupación de reactivos, ocupación de material, entonces poca muestra y me va a salir el mismo resultado, yo puedo optar por aquello. Y entonces, y el resultado me van a dar dentro de los rangos aceptables. Y entonces, mientras más sencillo sea la técnica, va a ser el control del procedimiento, va a ser mucho más, va a ser cerca al rango de aceptación y van a ser mucho más fiables. Entonces, hay que tener en cuenta en la selección ya sea del procedimiento, del tipo de patrón, eh, los equipos de patrón también o equipos a utilizar, ¿ya? Por lo que es conveniente seleccionar procedimientos con elevado nivel de calidad. Mayormente son los equipos sofisticados que hoy día, en esta última década, son prácticamente ya industriales, son mucho más, como les digo, algunos equipos son mucho más pequeños, pero mucho más fiables, que han sido validados obviamente para su compra o para su utilización, porque antiguamente utilizábamos equipos mucho más grandes, incluso más caros, me tardaba horas en utilizarlo, en que mi resultado salga, esperar cierto tiempo. En cambio ahora en segundos, en cuestión de minutos, ya están los resultados, ¿ya? Incluso de 5 pacientes se los puede colocar y en 5 minutos pueden salir los resultados. Hay equipos, por ejemplo, en el laboratorio, que en la práctica se los ve, ¿no? Que ojalá y esto pase rápido, ya puedan entrar ustedes al laboratorio y ustedes mismos vean los procedimientos que hacen los docentes en la cuestión de análisis, ¿ya? Tienen buenos docentes en el laboratorio de análisis, entonces ellos le van a indicar un poquito más ya en la parte visual, en la práctica, donde ustedes vean cómo son los procedimientos en diferentes técnicas de análisis de diferente analito. Ojalá y Dios quiera esto pase y ya ustedes puedan y todos estemos en clases, ¿no? Para que puedan palmar, ver, no es sencillo solamente escuchar y poder captar, sino que ustedes lo puedan hacer. Seguimos. La validación de un procedimiento de medida cuantitativo debe también incluir la comprobación de que el resto de las características metodológicas y operaciones sean las adecuadas, ¿ya? Toda para una validación, jóvenes, tienen que elegir o seleccionar técnicas más factibles a ustedes, o para sacar el resultado del analito. Porque si ustedes eligen técnicas muy complicadas, mucho más largas, por querer inventar o por querer
como les digo, querer experimentar algo según las técnicas ya dadas, que mayormente están en las farmacopeas. Algunas son morosas, te toman mucho más tiempo, incluso los resultados no pueden salir mal porque quizás no lo hemos hecho de acuerdo a las técnicas, porque incluyendo en las farmacopeas, las técnicas son muy cortas, que nosotros hay que saberlas interpretar. Y si no las sabemos interpretar, nos van a dar resultados erróneos, ¿ya? Eso es muy importante. Las pruebas de validación deben ser convenientemente documentadas y archivadas, lo que les decía. Toda validación que ustedes puedan hacer, sí o sí, tiene que estar escritas, ya sean a mano, computadora, todo lo que sea, pero tienen que estar escritas, o sea, en otras palabras, documentadas, y a la vez ya estar documentadas, ustedes lo presentan y eso se tiene que archivar. Que cuando ya venga qué sé yo, una inspección, o en este caso un laboratorio, en este caso otro profesional al mismo área laboral, ellos puedan sacar esa validación, ese procedimiento y ver cómo se ha hecho y ver que sí se ha hecho. Y entonces, yo puedo confiar en esta técnica, entonces yo la puedo hacer porque ya está documentada. Entonces, a eso se refiere una valoración, ¿ya? Entonces seguimos, se considera incorrecto aceptar como pruebas de validación las evaluaciones realizadas en otros centros y que se puedan encontrarse en la bibliografía, ya que algunas características metodológicas son muy sensibles a las condiciones específicas del procedimiento de medida. Lo que les decía, en este caso menciona de que no es correcto de que yo mande a realizar esas pruebas y obviamente que les va a salir los resultados, pero yo no los he visto, yo no lo he experimentado, no estoy seguro de que sí se ha hecho esa técnica y me la han valido, y me lo han documentado. No, por eso es incorrecto aceptar esas técnicas, porque mayormente, como les digo, yo le hago la técnica como dice aquí en la farmacopea o como a mí me sea conveniente, pero no está documentada. Yo no estoy con la certeza de que sí se ha hecho. Pero si ustedes para su mismo laboratorio han hecho una técnica diferente a una ya escrita bibliográficamente, ustedes pueden aprobarlo, ¿ya? Pero eso no quiere decir que los valores de otro laboratorio externo no sean válidos. Pueden servir como referencia, ¿ya? Eso es muy importante, pueden servir como referencia. Aquí dice, no obstante, las evaluaciones efectuadas en otros centros pueden tener un indudable valor como orientación para la selección del procedimiento a validar. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser descartable, pero tampoco puede ser aceptada para su laboratorio donde ustedes trabajen como técnica nueva. Material de control. ¿A qué le llamamos material de control? A ver, alguien que me pueda ayudar. ¿A qué le llamamos material de control? O material de medición, o un control de medición. A ver. ¿Alguien por ahí? Hola. ¿A qué le llamamos material de control o un control de medición? Un control de medición. Se llama control de medición mayormente a los instrumentos de medición, ya como ser el software, el patrón de medida, material de referencia, en este caso ya sea bibliográfica o metodología de referencia, o un apartado auxiliar que nos pueda ayudar a hacer la técnica para su validación, ¿ya? Material de control, cualquier material que se utilice con la finalidad de controlar la calidad de un procedimiento de medida. Es un material de control a todo material que nos ayuda con la finalidad de la calidad de esa validación, de esa metodología, ¿ya? Características y propiedades. Los materiales de control, jóvenes, deben emplearse como si se tratase de una muestra de pacientes
y es conveniente que digan todos y cada uno de los pasos y etapas que constan de procedimientos de medida, como por ejemplo, ¿quiénes? ¿Ya? Pueden prepararse en el laboratorio y obtenerse de fuentes comerciales. Se utilizan en el laboratorio clínico ¿para qué? Uno, para evaluar las características metodológicas de un procedimiento de medida. Otro, para validar los resultados en diferentes análisis. Y otro, estudiar comparativamente los resultados de los distintos laboratorios. Entonces, para evaluar las características metodológicas de un procedimiento de medida, es durante la evaluación y validación de la implantación de siempre que se juzgue convenientemente verificar las características que se han utilizado en esa metodología, ¿ya? En el otro punto, validar los resultados de diferentes series en el control interno de calidad. ¿Se acuerdan cuáles eran los controles internos de calidad? Lo hemos visto en el tercer tema. Franz. ¿Se acuerdan cuáles eran los controles internos de calidad? Y habían controles externos, ¿cierto? Como hablamos de una metodología y en este caso las validaciones, el control interno es todo lo que pasa dentro de un centro de laboratorio, de un laboratorio clínico. Y el externo es que ya nosotros recurrimos a otros centros, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, o yo no tengo una prueba, o yo no tengo un reactivo, por ejemplo, yo recurro a otro colega, a otro centro, pero tampoco yo no puedo, lamentablemente me tengo que, en ese momento, en ese caso, yo tengo que asegurarme o confiar que ese reactivo que estoy necesitando está en buen estado, ya están en una buena estabilidad, no está vencida, es apto para que yo la pueda utilizar, ¿ya? Estudiar comparativamente los resultados de los distintos laboratorios. Si se hacen distintos análisis para validar, que ya lo tomamos como referencia, nosotros podemos observar y verificar con los resultados que yo he sacado. Si ellos con otra técnica también lo sacan, entonces eso de referencia también lo podemos tomar en cuenta, ¿ya? Para que nuestros resultados sean confiables ya en el momento de mi técnica. Seguimos en las características y propiedades. Los materiales de control deben tener las siguientes características generales para garantizar que ya sabemos que necesitamos garantizar la calidad de los resultados y en este caso el control de procedimientos de medida. Y uno de ellos es la homogeneidad. ¿A qué se refiere homogeneidad? Franz, ¿quién más está? ¿Qué es homogéneo? Todos creo que ya sabemos, ¿cierto? ¿Que es igual? Que es igual, que es uno solo, ¿cierto? Que todas las partes son iguales. Entonces, como estamos viendo, garantizar los controles de los procedimientos de medidas, todas partes que componen un lote de material de control deben ser iguales, ¿ya? Entonces, la homogeneidad es importante. Otro de los puntos con respecto a la homogeneidad, en el caso más complejo, un material de control dosificado en viales oleofilizados pueden presentarse diferentes entre viales debidas a errores, como ser las aguas residuales, ustedes ven que la mayoría nosotros utilizamos los controles de referencia para tomar como blanco en un espectro, utilizamos las aguas destiladas, ¿cierto? Y mayormente esos vienen en viales o en unos frasquitos que están completamente estériles o son aguas completamente puras que solamente son H2O. Y entonces eso lo podemos tomar como referencia en diferentes equipos para poder validar la técnica que queremos, ¿no? Si no es necesario utilizar un equipo en una técnica y solamente hacer una valoración este, eh, físico-química analíticamente, entonces no es necesario. Otro de los puntos es la estabilidad.
¿A qué se refiere la estabilidad? Que sea estable, ¿ya? El componente que se analiza debe ser estable en el material de control mediante un periodo de tiempo, ya sea suficiente. Este periodo puede ser de horas, semanas, o meses por último, según la utilización que se pretenda dar al material. Mayormente los materiales de vidrio, sabemos que son de vidrios PIREP, que duran demasiado, que incluso los mismos materiales los podemos validar, los podemos certificar con una empresa externa o nosotros mismos poder validarlos o certificarlos, pero para validar los certificados tenemos que tener un permiso. Tenemos, mayormente aquí en los materiales los hacen metro, al igual que los equipos de peso, o los equipos de laboratorios también lo hacen metro, pero lo hace en la ciudad de La Paz. Entonces, esos componentes, para que sean confiables, me tienen que durar, ¿ya? Para que yo no pueda recurrir a otro, ¿ya? Hay materiales que son, sí, de baja calidad, pero que también son utilizables, que lo podemos utilizar como prueba o de rutina, pero ya utilizando ya en sí, en el análisis, una prueba que tenga valor, sí o sí tenemos que utilizar materiales ya de calidad. ¿Ya? ¿Para qué? Para lo que queremos es tener resultados confiables. Otros, la reactividad. El material de control debe obtener el componente del cual se debe medir una magnitud, ¿ya? O una unidad. Seguimos, la mayoría contiene diversos componentes en el mismo material. Por otra parte, el analito debe tener un valor adecuado para el empleo que se va a dar al material y debe comportarse con el procedimiento de medida de forma similar al analito humano. Mayormente, acá tengo un ejemplo de una proteína bovina que reacciona de forma distinta a la humana con un método basado en la utilización de anticuerpos específicos, ¿ya? Es muy importante eso. Otro de los puntos es el valor. En sí ya las aplicaciones de material de control, ya sea en este caso en el interno, precisan el conocimiento previo del valor de la magnitud, o sea, del rango, de los valores del rango de cada diferente hallazgo del analito. Entonces, cada analito tiene un valor de magnitud, podemos decir de 2000 a 3000, nos sale en nuestro rango medio y entonces el valor son muy importantes, no siempre, porque el valor siempre va a la mano con una unidad, ¿ya? El valor dado, o sea, es numérico y la unidad o la magnitud es una unidad, ya sea en miligramos de cilitro y dependiendo del analito o de lo que se está analizando, ¿ya? Entonces, vamos recalcando que los requisitos de la unidad de medida que hemos dicho que eran, hemos dicho que pueden ser cuantitativos y cualitativos, ¿cierto? Que todos estos importan para hallar el resultado exacto durante el procedimiento de calidad. Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? Por favor. ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces queda claro entonces los requisitos que nosotros queremos y una vez en la selección. Ya, entonces vamos a ver en la próxima conexión en lo que es seguimos con con la validación. En la industria farmacéutica, ya pasándonos un poquito, anexando hasta este punto, es similar, ¿ya? Es similar, incluso tiene varias oportunidades de hacer las validaciones, ya sea del mismo procedimiento de una solución de reactivo, del mismo procedimiento de una técnica para hallar un analito
un procedimiento de validación de un proceso de elaboración de un producto, de un procedimiento de cómo hacer un pesado, un procedimiento de validación de cómo podemos elaborar el agua, del análisis de agua. Entonces, es un ejemplo lo que también podemos ver en la industria farmacéutica, ¿ya? Es un poquito más amplio en la industria farmacéutica, pero queríamos terminar lo que era el tema de análisis clínico en sí, ¿ya? Entonces, en la industria farmacéutica siempre empleamos por eso, pero en una industria farmacéutica, para hacer una validación, para presentar nosotros una metodología de análisis, nosotros necesitamos hacer dosieres. ¿Qué significa hacer dosieres? Es hacer una documentación exacta de un procedimiento de medicamento, que ese procedimiento de medicamento nosotros necesitamos documentar todo el procedimiento desde la llegada de materia prima, desde el nombre del producto, de qué forma química tiene el producto, cuáles son sus características en sí de cada fórmula química, de cada nombre químico del producto, porque algunos productos vienen diferentes analitos, entonces nosotros tenemos que ver y plasmarlo en documentado todas esas características específicas de lo que vamos a preparar. Y respecto a esas características específicas, nosotros necesitamos validar procedimientos analíticos, procedimientos ya sea de procedimientos microbiológicos, el mismo procedimiento de elaboración, el mismo procedimiento ya de producto terminado, incluso hasta el etiquetado, la forma de etiqueta, es un sinfín. Todo eso tiene que estar documentado y para una industria farmacéutica es muy importante ¿por qué? Porque eso eso queda acto de que sí, el producto que yo estoy elaborando, jóvenes, ha sido ensayado, ha tenido muchos ensayos antes de lanzarlo al mercado, ya ha sido analizado, ha sido experimentado. Entonces, y al hacer todo eso, la agencia que nos permite validar y permitir que eso se lance a la venta es la agencia de AGEMET, ¿ya? Ellos revisan toda esa documentación antes dicha y ellos son los que aprueban. Si ellos ven alguna anomalía, los vuelven a revisar y nosotros volvemos a realizar. Si lo revisan en la metodología, volvemos a hacer la metodología 100 veces más y documentado. No crean que los documentos son así, son así, entonces, de un solo producto, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces le hago una nueva invitación para continuar este tema y ya con eso terminamos lo que sea en el control, ¿ya? Nos vemos entonces en la próxima conexión, jóvenes. Si tienen alguna pregunta directamente, ustedes háganmela saber así para que nosotros terminemos y comencemos en la segunda parte, ¿ya? Ya, doctora. Ya, entonces... Doctora, quería preguntar el tema que está en la plataforma, es que no lo encuentro. No los he podido subir, es que no me ha dado tiempo. Ahorita yo terminamos y yo se lo subo, no se preocupen, ya junto con este video. Ya, doctora. Ya, muchas gracias. Entonces, nos vemos en la próxima conexión.